Las leyendas de misterio forman parte de nuestra cultura. Si rescatamos edificios y calles antiguas, también debemos hacerlo con nuestra historia. Son parte de lo que han vivido nuestros ancestros. De los manuscritos originales de algunos historiadores o de los documentos de la Santa Inquisición, les hemos dado una narrativa acorde a nuestro tiempo, para que cualquier persona sin muchos conocimientos pueda conocer la forma de pensar y disfrutar de la cultura que nos han heredado nuestros antepasados. He visto con agrado que este tipo de temas son de gran interés para jóvenes y niños, quienes en la actualidad no tienen el hábito de la lectura. Por eso, esta obra también pretende acercarnos a los libros, algunos de los cuales se sugieren al final de la publicación. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de este canal llamado Diversidad Oscura. Mi nombre es Newt. Y yo soy Juet. Y en esta ocasión les venimos a traer esta nueva modalidad al estilo podcast o radio, ya que quisimos hacerles un pequeño especial de leyendas de aquí de la Ciudad de México. Para eso pues les vamos a leer algunos pequeños cuentos o historias de un libro que aquí lo tenemos. El autor es José Luis Martínez Jiménez. El libro se llama Leyendas de fantasmas y casas embrujadas. Es un libro ya muy antiguo. Yo lo conseguí hace muchos años por el centro, pero sí lo he visto en varias librerías o puestos de calle, ambulantes. De periódicos. De periódicos también. Desconozco si este autor aún vive, pero bueno, pues les vamos a hacer como que este pequeño especial en este formato porque andamos a full de trabajo y necesitamos pues ahorrarnos un poquito de tiempo. No va a ser como que lo habitual en este canal, pero pues está padre, está bueno que también darle un pequeño giro, ¿no? O sea, exactamente. A veces nada más es como tanto chiste, tanta broma, pero sí es un poco de lectura, un poco de la historia, un poco de esta tonalidad de la cultura mexicana, que es las leyendas, que es algo que alimenta mucho el mito mexicano, la vida mexicana realmente, que cuántas veces no hemos escuchado que la Llorona, que el Chupacabras, que cosas así. Y en todos lados, o sea, un mito, una leyenda, o sea, creo que siempre va a tener como que algo distorsionado y fantasioso, pero pues que le da como que esa zona. Justamente esas historias justamente así se hacen, porque ya escucharon que a la vecina, que al hijo de Pedrito ya le encontró al diablo, ¿no? Y pues no era el diablo, era un teporochillo por ahí que andaba medio pasado, pero pues bueno, vamos a darle lectura a estas leyendas, esperemos que sean de su agrado. Aproximadamente el libro cuenta con 38 cuentos o leyendas. Les vamos a leer ahorita solamente unas cuantas de estas que fueron las que más nos agradaron. Si nos da tiempo, pues les leeremos de las más significativas que como país o como ciudad tenemos. Entonces, pues comenzamos. Anticipándose a la muerte. El siguiente caso es para meditarse y reflexionar sobre la existencia de cada uno de nosotros, del tiempo y la muerte. Lo conocí por suerte y coincidencia. Un día acudí a visitar a un querido amigo que hoy es funcionario de una gran empresa mexicana y mundial. Nuestro tema era otro y entre la plática me empezó a mostrar algunos recuerdos que tenía en su escritorio. Sacó una carpeta y al abrirla salió una hoja blanca que ya tenía tiempo. Contenía un dibujo hecho con trazos de pluma y lápiz, aunque sin una calidad profesional. Al verla cambió el tono de mi amigo. Y triste me comentó qué era y qué lo que significaba ese dibujo. Y a cada instante volvía a vivir todo eso. Y lastimando sus sentimientos, lo tomaba como lo más querido para él. Era su hijo Jorgito. Cuando tenía 10 años, niño normal, muy sano, y narra cómo convivían. Incluso iban a comer juntos y aprovechaban para platicar como si fueran adultos. Ambos se querían mucho. Un día Jorgito le regaló a su papá un dibujo que él mismo había hecho. Lo tomó y felicitando a su hijo, lo guardó. A los 3 días Jorgito se enferma de gravedad, por lo que tienen que llevarlo de urgencia al hospital, y la desgracia viene. A las pocas horas, Jorgito había fallecido. El dolor y amor por su hijo lo hicieron olvidarse por un rato. Sin embargo, algo había de extraño en el hospital, que el papá no sabía qué era. Cuando tuvo la oportunidad tomó el dibujo que le había regalado. Había sido lo último, y para su sorpresa, Jorgito había dibujado el hospital 3 días antes sin conocerlo. Exactamente donde puso las ambulancias, ahí estaban. Colocó en algunos pisos cuartos y camas con enfermeros y allí estaban exactamente.
Puso enfermeras y médicos y también fue en el lugar donde se hallaba. Pero lo más aterrador fue que Jorgito dibujó en un lugar del hospital a un niño que era él y le puso una cruz. Este fue el lugar donde murió, o sería que había dejado de existir desde 3 días antes. Para el papá era incomprensible cómo un niño podía haber dibujado su futuro y predecir su propia muerte. El papá guarda ese dibujo como lo más preciado que tiene y sufre al recordar lo que significa. Y aunque también tuvo otra experiencia cuando visitó la tumba de Jorgito, lo único que él desea es respetar el nombre de su hijo, por lo que pidió mantener el anonimato de los nombres. Pero por tener la confianza de contármelo y de transmitirlo a usted, amable lector, le damos las gracias. Pues muy interesante esta historia. Nosotros ya también la habíamos leído previamente, la habíamos comentado y estábamos diciendo precisamente que muchas veces hemos escuchado este tipo de anécdotas en donde la gente predice su propia muerte. No confundir con los llamados viajes astrales, que es en donde se sueñan como que ellos dormidos o ya creen que están muertos y que van de aquí para allá. Eso es como que muy diferente, ya lo tocaremos como en otros videos, pero no, estamos hablando aquí de una predicción, ¿no? Y de hecho, según yo, sí se dan más como que en niños. Pues se supone que son como más sensibles, ¿no? O sea, realmente no están tan contaminados del mundo real. del mundo real para los humanos que pues ciertamente por el trabajo o por otras obligaciones sociales se olvidan de esta parte espiritual, ¿no? Y los niños pues que están más en contacto con este lado espiritual, que son más sensibles, que pueden ver, y también el desapego por estas responsabilidades que realmente cuando el papá vio el dibujo, pues lo tomó como un dibujo, ¿no? Como de, ay, felicidades hijo, dibujas precioso y lo ponemos en el refrigerador si tú quieres, ¿no? Y justamente pues ya al llegar al hospital es cuando dice, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda, no? Porque, o sea, por ejemplo, yo creo cualquier padre responsable y que sí se fija en sus hijos, si un niño le entrega, si tu hijo te entrega un dibujo de un hospital y hay un niño con una cruz, dices, ¿por qué dibujaste esto? Ajá, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? No sé, ¿no? O sea, esas preguntas te harían tal vez comprender como adulto si hay un problema aquí que el niño está teniendo, o si realmente está teniendo esta percepción. La mayoría se expresa pues por medio de los dibujos. Es por eso que muchos psicólogos hacen esto, ¿no? De los dibujos, de decir, a ver, dibújame a tu familia, ¿no? Y ahí es cuando dicen, ay, la maestra ya vio que, o el psicólogo ya vio que el niño dibujó al papá con una cerveza y golpeando a la mamá, ¿no? O incluso situaciones sexuales que se puedan llegar a dar. Exacto, y creo que aquí como que una de las reflexiones y lo que a mí me parece también como que interesante ahorita que tocabas como que ese tema, que sí es muy importante, digo, no queremos también como que venir aquí con nuestra terapia, no. Pero creo que sí es importante que para las madres o padres que nos llegaran a escuchar, tomen muy en cuenta este tipo de situaciones con los hijos, porque pues muchas veces, y es como muy conocido, que cuando un niño tiene como que este tipo de experiencias, ya sea que dibuje algo, que presienta algo, o que incluso ya llegue como que a percibir visualmente como otras cosas, va con la mamá, va con el papá, les dice y pues ¿qué hacen? No le creen. Pues ahí también hay que prestar como que atención a ese tipo de cosas, lejos a lo mejor de estas como experiencias paranormales, pues que si tu hijo va y te dice, mi tío, por ejemplo, me pegó o me tocó aquí, pues que también tomen en cuenta esa parte, ¿no? Porque muchas familias, más las conservadoras, pues hacen esto precisamente, ¿no? Como de, no, ¿cómo crees? Tu tío, mi hermano, no. La familia no hace eso, ¿no? Entonces, creo que aquí queda como esa reflexión y como ese punto como importante de no sobrevalorar o subestimar la palabra de un niño. Pónganos en los comentarios qué piensan, creen en esto, y si creen, pues han tenido algún tipo de vivencia, de experiencia en estas situaciones. Y pues vámonos con la siguiente historia. La muerte contra la muerte. Qué triste era todo. La calma de la noche, la quietud de la vida, la profundidad del sentimiento y del pensamiento. Mucho tiempo había estado, y aún seguía ahí, sola y deprimida. Toda la vida había luchado por seguir ahí, llevando de la mano al hombre que la había creado. Estaba sola y angustiada,
porque alguien le había ganado, porque una enfermedad la estaba sustituyendo. Qué triste era verla, preocupada por el SIDA, porque no deja el hombre cumplir el ciclo de vida, con un suceso natural o normal. Había nacido otra muerte, a la que había que vencer, para que dejara en paz al hombre que había de luchar y decidió pelear. La muerte contra la muerte. En Guanajuato existen leyendas de dominio público, las que cuentan las guías y pobladores han sido replicadas en crónicas de la ciudad. A continuación menciono 3 breves muy bellas, similares a otras que me han narrado en diversos estados de la República y el extranjero, por lo cual las ubicamos en este espacio para su posterior análisis. Pues está interesante aquí, ¿no? Ese fue más como un poema. Aquí menciona otras 3 anécdotas, van como que acorde a otras historias. No se las vamos a leer, más que nada porque queremos que si sí les interesa el libro, pues ustedes también tengan como que la sorpresa, ¿no? De adquirirlo y de ver ahí las historias que hacen falta. Esto sí lo quisimos leer porque no sentimos que queda incompleto a pesar de esas otras 3 partes, porque justamente nos queremos enfocar en este tema de las enfermedades, ¿no? Como en la historia pasada, pues hablábamos de un niño que él se vio mal, falleció y se hizo realidad, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un suceso que está pasando y pues menciona algo que también dentro de la comunidad LGBT hoy en día es muy muy importante, que es el SIDA. Entonces no venimos también aquí como que a darles toda la cátedra, nada más es como importante mencionar que pues hoy en día el VIH y el SIDA pues ya sabemos que son 2 etapas muy diferentes. Ajá. Entonces está padre, está interesante porque aquí pues desde este lado místico y fantasioso me agrada mucho la idea de ver a la muerte, a esta entidad que el mexicano también le ha dado como rostro y forma, angustiada y preocupada porque pues le están quitando la chamba, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, la verdad es que ese tipo de enfermedades, como por la que estamos también pasando hoy en día en pandemia, pues son como externas o humanamente hablando, ¿no? Sí. No es algo que no te esperas, es algo que viene literalmente de otro mundo, por así decirlo. Lo interesante aquí es que pues nos habla de 2 muertes prácticamente, ¿no? Entonces está hablando de la muerte natural y la muerte por enfermedad. Okay. O sea, una muerte tan repentina, ¿no? Como la que puede ser por un accidente, un choque, un atropellamiento, un asalto, cosas así. Pues es que, por ejemplo, en ese aspecto, yo tengo entendido, así por películas, dicen que incluso los accidentes como que están programados. Ajá, o sea justamente ese es el punto, ¿no? Todos tienen como que un destino, libro, ¿no? Por así decirlo. ¿No vieron el destino final? Pues más o menos aquí como que toca esta parte, ¿no? Ajá. En que también los accidentes de alguna forma cuentan. O sea, está como en el contrato, ¿no? Como vas a vivir, pero te va a pasar esto, pues vas a carecer por esto, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, para todos como seres humanos, como personas que somos, la muerte es absoluta, ¿no? Y solamente hay una muerte, o sea. Uh-huh. Entonces, pues, dentro de esta muerte universal está el que, se enfermó, bueno, pues ya le tocaba, ya. O sea, esta misma muerte universal, dice, pues ya se enfermó fulanito, pues vámonos, ¿no? Ya llegué yo, vámonos. Pero aquí nos habla de que nació otra muerte. Pues no sé, a mi parecer, pues la muerte es muerte, ¿no? Claro. No sé si está escrita, no sé si está programada, pero sigue siendo pues, muerte. Pero sigue siendo muerte, o sea, claro. Al final de cuentas, ¿no? O sea, pues nada más que, por ejemplo, en accidentes o en enfermedades, yo siento, a mi parecer muy personal, siento que no es que haya otra muerte ajena a la muerte universal, simplemente que son consecuencias de la vida humana. Pues está muy interesante y lo dejamos así, no a medias, sino más bien también para que... abrir la puerta para que ustedes también nos comenten. Exactamente, ¿no? Para que ustedes nos pongan acá abajo cuál es su opinión. Y pues nos vamos rápidamente con la siguiente leyenda. El castigo maldito. La presente leyenda se desarrolló en la calle de República del Perú, en la zona centro de la Ciudad de México, durante la época de la colonia, hacia el año de 1702.
Este caso giró en torno a dos personas, quienes vivían en el centro. Una de dichas personas era el padre Narciso, un clérigo que tenía muy mala reputación entre sus feligreses. En sus pláticas siempre estaban presentes anécdotas nada propicias de un predicador de la palabra de Dios. Y la misma gente sabía que sus amoríos y aventuras con mujeres de la mala vida, incluso vivía con una de ellas, a la que se le conocía por sus malas acciones. Sin embargo, para este clérigo era normal y no tenía nada de malo. Incluso a él le causaba gracia y nunca hacía caso de los consejos, que en sí eran llamadas de atención, para que dejase todo eso y se entregara en verdad a Dios. Uno de los que más hacía hincapié en que se enmendara era su compadre Juan, un honesto y trabajador herrero, muy conocido y querido por los vecinos, quienes a diario lo veían trabajar arduamente para forjar verdaderas obras de arte, como si fuese un escultor de los metales. Incluso venían desde muy lejos a encargarle rejas y portezuelas, gente adinerada, porque para él el hierro era como darle forma a la mantequilla. Un día el maestro Juan había terminado su tarea cotidiana y como el trabajo era demasiado, terminó muy cansado, por lo que decidió sentarse a la orilla de su negocio, contemplando el atardecer y olvidándose por un momento de sus encargos, cuando a lo lejos vio caminando al cura Narciso. Poco a poco se fue acercando a él, hasta llegar al negocio. Después de saludarse, con afecto se hicieron algunas bromas y comentarios, pero al poco rato el maestro Juan volvió a dar un consejo más al sacerdote, para que se alejara de las malas acciones que no debía tener un clérigo. También le pidió que por la amistad que tenían ya no lo hiciera, porque la gente murmuraba cosas muy malas. Hablándole como con mucho respeto, le empezó a dar un sermón que más bien Juan parecía el sacerdote. Sin embargo, el padre no le preocupó en lo más mínimo. Al contrario, sintió como si el único que debiera dar consejos era él a los feligreses. Se despidieron con el mismo afecto con que se encontraron. El padre, muy sonriente, se alejó con un suave caminar, para perderse entre la oscuridad de las calles. Sin embargo, el maestro Juan quedaba hundido en la incomprensión de la actitud del sacerdote. Sentía como si él hubiese cometido los pecados que el padre hacía, y quería hasta derramar una lágrima, pero él sí era recto en su deber como fiel de Dios. Sin decir una palabra más, arregló su taller y se fue a dormir. Y como esta, hubo muchas noches y atardeceres, pero nada daba resultado. Una noche, el maestro Juan, cansado, cerró su negocio, y como ahí mismo tenía su casa donde dormía, se fue a cenar al cuarto de junto. Terminó y recostado en la cama se puso a leer un rato. A los pocos minutos se durmió profundamente. En su casa todo iba bien, pero pasada la medianoche alguien tocó el zaguán de su taller, que también era por donde se entraba a su casa, y como nadie salió, volvieron a tocar más fuerte. El cansancio de Juan hizo que apenas los escuchara lejanamente, pero como él tenía que levantarse temprano para cumplir con los encargos, no quiso levantarse para abrir. Fue entonces cuando se escuchó que casi querían derribar el zaguán. En ese instante se levantó el maestro Juan furioso contra quien tocaba y desde el interior gritó: «¿Quién es? ¿Qué quiere?». Y le respondieron con urgencia: «Nos envía su compadre, el clérigo Narciso, y le pide que ponga las cerraduras de su mula, porque mañana tiene que ir a la villa a realizar algunos asuntos urgentes». Juan les respondió que volvieran a la mañana siguiente, pero ellos le indicaron que el sacerdote tenía que salir muy temprano y que se los pusiera en ese instante. Sin embargo, el maestro escuchaba cómo latigueaban a la mula. Ante tal súplica decidió salir a cumplir con su solicitud, y al hacerlo se percató que en la punta los látigos tenían clavos y seguían martirizando al animal. Sobre el cuerpo de este había marcas ensangrentadas, huellas de los fuertes latigazos y de los clavos. Fue levantando poco a poco las patas de la bestia para clavarle la herradura, y según él, nunca se había encontrado con tanta dificultad como con este animal. Y al meterle los clavos había un sufrimiento enorme del indefenso, ya que los dos hombres de negro y con vestiduras oscuras sujetaban y golpeaban a la mula, propiedad del sacerdote. Después de unos minutos por fin logró terminar el trabajo. Al fin los dos hombres se llevaron a golpes al desdichado animal. El maestro Juan retiró sus herramientas, cerró su taller y regresó a la cama a dormir, pero con la duda en mente.
por qué el día anterior no le había dicho nada de esto su compadre el cura Narciso. Pero en fin, él había cumplido. Al día siguiente Juan se levantó y empezó a trabajar para terminar un pedido urgente. Terminó muy rápido y decidió ir a la casa de su compadre el sacerdote Narciso. Cerró y se fue caminando, ya que estaba muy cerca de ahí. Llegó a la casa mencionada y tocó. Nadie le abrió. Volvió a tocar y mejor decidió entrar, ya que la puerta estaba entreabierta. Como entre ellos había una gran amistad y confianza, no hubo problema. Llegó hasta la recámara del clérigo y este se levantó. Juan, le dijo, ¿qué no fue usted a la villa de Guadalupe? Y el sacerdote respondió, claro que no, no tengo que ir. Fue entonces cuando Juan le contó lo sucedido esa noche. Y el clérigo le dijo que pudieron haber sido algunos hombres que con tal de no pagar dijeron haber ido en nombre de él. E incluso le mostró que había pasado la noche entera con esa mujer que tenía mala fama. La movió y ella no reaccionó. La volvió a mover y nada. Por fin la destapó quitándole las sábanas y cobijas que le cubrían hasta la cara. En ese instante a los dos se les llenó el cuerpo de escalofrío y terror, a tal grado que estuvieron a punto de desfallecer. La mujer tenía clavadas una herradura en cada mano y en cada pie, y marcados los latigazos de su cuerpo. Yacía muerta sobre esa cama. El maestro Juan acudió a traer a los curas de Santa Catalina, quienes fueron testigos de tan horrendo suceso. El cura Narciso desapareció y lo único que se supo de él fue que vivió arrepentido y dedicado por completo a la religión. Recordemos que este libro pues tiene mentalidad como de antes. Tiene creencias retrógradas, dices tú. Pues aquí obviamente estamos hablando de que igualmente son leyendas mexicanas, entonces en esta época pues obviamente ser entregado a Dios es ir a misa, comulgar, confesarse. Y un cura tenía que dar este respeto, imponer este respeto, ¿no? De decir yo soy un emisario de Dios, porque recordemos que como un sacerdote se va a estar metiendo pues con estas chicas, señoras, ¿no? Estas mujeres de la vida galante, estas mujeres de la mala vida que aquí mencionan, ¿no? Entonces que fue como el castigo, pero no el castigo al padre que estaba dando el mal ejemplo, ni fue la mujer. Fue la mujer por meterse con el emisario de Dios. Entonces la vamos a castigar a ella. Exacto. La convertimos en mula, la latigueamos con clavos en el látigo y encima de eso pues que le claven unas cerraduras, ¿no? Porque es mala y porque que sufra. Sí, o sea, sí es verdad que en tiempos de antaño pues era sagrado este puesto de padre, cura. Bueno, o sea, hoy en día ya tienes como que un poco más de criterio o libre albedrío, ¿no? Entonces, sí es verdad, y más en México, que pues obviamente a la fecha pues lamentablemente sigue siendo un país pues muy machista, pues anteriormente pues más. Entonces, sí, o sea, yo también siento que fue así como que más bien un castigo para la mujer, aunque el sacerdote fuera como el Cusco. Ajá. O sea, al final el problema o quien tenía la culpa era la mujer. Que aquí es una doble moral a la religión, hay que tomar en cuenta, porque no fue Jesús quien perdonó a María Magdalena, la que era mujer también de la vida galante, y él dijo, ¿quién te ha juzgado? Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos humanos, y aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues aquí apedreen al padre, no a la mujer, ¿no? Porque como dices tú, el Cusco es el sacerdote, ¿no? Bueno, ya sabemos, para quien sea como inmiscuido en el tema o incluso se haya echado la Biblia y demás, pues que hay muchas inconsistencias, muchas contradicciones y cambian cada vez la historia y la edición de ese libro a su conveniencia. Igual se lo dejamos a su libre criterio, su libre albedrío. Pues pónganos sus comentarios y para abrir también como que acá abajito el debate. Va que va. Fiesta en el infierno. El caso que a continuación les narraré es único en el mundo. Es aterrador y fue rescatado de las leyendas de esa encantadora ciudad de Guanajuato ubicada en México. Como ustedes saben, en todos los pueblos y ciudades hay músicos populares que tocan en restaurantes, mercados y a quien lo solicite. Van hasta donde se les indique. Tal es el caso del grupo de músicos encabezado por el maestro Miguel Ruiz, el cual acudió a cantar las mañanitas a una muchacha. Ahí un hombre muy elegante los estuvo viendo. Cuando los músicos se disponían a retirarse, los detuvo este personaje y les pidió sus servicios para que esa noche fueran a tocar a su fiesta diciéndoles: «Yo pago muy bien,
pero tienen que ir bien vestidos y de color negro. Ellos no pusieron ninguna objeción. Llegaron a un acuerdo en el que se verían en esa misma esquina a las 11 de la noche. Se fueron a descansar y vestir como se los había pedido el cliente. Como la puntualidad los caracterizaba, llegaron a las 10:30. Ya reunidos todos, esperaron, y al oír las campanadas de la hora marcada, vieron en forma extraña cómo ese hombre que los había contratado apareció de improviso entre la penumbra de la noche. Se preguntaron unos a otros, ¿saldría de la pared? Ignorando esto, lo siguieron a pie como él les pidió y después de una larga caminata, llegaron hasta la calle de las Ánimas a una elegante mansión y se veían unos a otros, ya que nunca habían visto esa casa. De hecho, no existía. Entraron y todo les parecía de lujo, pero muy fúnebre. Al llegar a la sala, el señor les pidió que esperaran y, ante la poca iluminación, decidieron sentarse. Unos minutos más tarde, salió un sirviente y les indicó que empezaran a tocar un vals, que los invitados irían llegando poco a poco. Así lo hicieron. Sin hablar ni voltear, empezaron a salir varias parejas de una puerta que estaba al fondo. Salían bailando al son de la música de vals. Sin pensarlo, los músicos dedicados a sus notas se olvidaron de lo que pasaba en la sala, pero al finalizar una melodía echaron una mirada, al tiempo que se hacían señales entre sí horrorizados. Las parejas de bailarines no tocaban el piso, tenían patas de cabra con pezuñas y sus ojos eran aterradores, rojos como si echaran lumbre por ellos. Nuestros músicos se sintieron desfallecer de miedo, experimentaban un escalofrío que los paralizó y querían huir. De pronto, una mujer de las parejas se acercó a ellos. Sorprendidos, le reconocieron. ¿Cómo es posible, si es Juanita, hermana de uno de los músicos? Ella murió hace 2 años. Ella les habló en voz baja. ¿Pero no se han dado cuenta? Salgan inmediatamente. Este es el infierno. Los músicos en ese instante salieron sin decir nada, olvidándose de sus instrumentos. Se dice que días después, algunos integrantes del grupo musical se enfermaron. No le quites por favor mi fantasía, por favor, porque la señora viene aquí a decirme que la ciencia y que... No, fíjate que aquí yo tengo una pregunta. Se supone que era una... Sí existen los padrinos mágicos. ¿Cuál es tu problema? Se supone que era una fiesta del infierno, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué habrá hecho Juanita? Para quedarse ahí. Pues es que según yo aquí en México, que las antiguas escrituras... no, pero, o sea, por ejemplo, los mayas, los aztecas y todos ellos, su infierno o como este otro lado, pues le decían el Mictlán. Uh-huh. Y según yo, el Mictlán también tiene como sus pisos, uh-huh, como el infierno de Dante. Ok, los 9 círculos. Pero se creía que cuando morías, el Xoloscuincle te cruzaba, sí, pero llegabas al infierno. Y ahí ya ibas como que tomando tus misiones como para pasar. Porque pues sí, o sea, si Juanita era tan dulce y pura, pues porque estaba ahí, ¿no? O le gustó la fiesta. Le gustó la peda y se quedó ahí. Yo en mi cabeza tengo esta información. Si alguien más sabe del Mictlán y demás, que también en su momento nos informaremos mejor y les haremos un especial de eso, pues coménteme si estoy bien o si estoy mal, porque sí, o sea, según yo mueres, uh-huh, y para ellos no hay, de hecho no hay como tal un cielo o un infierno. O sea, te mueres y llegas como a ese lugar, uh-huh, y ya vas como que pasando como tus pruebas. ¿Puede ser como un purgatorio? Ándale, porque tampoco es el limbo, porque pues el limbo se supone que te quedas allá para siempre. Ajá, o sea, el limbo es... Pero aquí están hablando de un infierno como, ajá, tal. Fíjate que esa historia se me hace conocida en algún programa del Canal 11 en su momento, se llamaba Historia de Leyenda. Está muy bueno ese programa, pueden buscarlo también en YouTube. Y creo que lo había escuchado ahí. Igual, ¿no? Nada más que no fueron caminando, fueron en una carreta y así, pero... Fíjate que creo que a todos nos llama mucho la atención dentro de esta cultura, por ejemplo. Independientemente al Hades, que es el infierno, el lugar donde todos sufren y así. Ponen estas fiestas del infierno como siempre como en elegancia, ¿sabes? Y acá del otro lado, ¿no? Con el cura Narciso y el herrero Juan. Pues el herrero que era puro y bueno y santo y que regañaba ya al cura es el humilde, el trabajador acá. Y el infierno es la elegancia, la riqueza. Pero pues obviamente entramos nuevamente en la visualización de
de que si eres rico, de que si tienes, pues eres malo. Bueno, ¿no? Todo este tipo de cosas para asustar. Tienes razón, o sea, conforme fue pasando el tiempo, el ser humano le empezó como que a echar más cosas como horribles al infierno, ¿no? Como referentes, todo lo feo es referente al infierno. Uh-huh. Y a mí me parece como muy curioso que a pesar de que ha pasado el tiempo, no se le ha modificado, cambiado o incluso hasta agregado algo más al infierno. O sea, al parecer al ser humano le acomoda esta visión de un infierno horrible y en llamas y vas y te quemas y la te castigan, hay demonios gritos, por todos lados y un cielo pues bonito, tranquilo, nubes. Con querubines y nubes. Sí, en Hércules, ¿no? Entonces eso quiere decir que creas o no creas, seas o no seas religioso, te sigues conformando con esa visión también del infierno, ¿no? O con ese escenario, porque yo sé que para la religión es conveniente esta parte de, o sea, tienes que hacer puntos en vida para determinar a dónde vas cuando falleces. Uh-huh. Y esta parte de alguna forma funciona porque el ser humano también lo detiene uh-huh. a hacer cosas ya como más extremas, ¿no? Sí, o sea, ya hay un tema de que... Hay una realidad muy cierta, que es que la religión es un mal necesario, uh-huh. ¿no? Porque al final de cuentas, si no existiera la religión, la humanidad como humanidad que es, no se pone límites, ¿sabes? Pero bueno, entonces... A lo que yo me refiero y a lo que también invito, si es que por aquí hay algún creador de contenido, escritor, narrador, yo qué sé, pues que se me invente un nuevo infierno, ¿no? Porque también seguimos satanizando precisamente las fiestas, a la gente con dinero, porque también, o sea, yo entiendo que cuando hablamos creo que de gente pudiente o de las grandes esferas, sí nos dividimos como en dos, ¿no? O sea, está... Porque sí es cierto que también por ahí hay una frase, un dicho que dice que el dinero no cambia a las personas, las desenmascara. Uh-huh. Entonces, cuando tú obtienes como que un poder adquisitivo ya como ridículamente altísimo, ya tienes acceso a otras cosas. Exactamente, ¿no? Y ya como que vas encontrando tu satisfacción. Entonces... Pues sí, ¿no? Según yo también hubo un tiempo, una época en donde justamente la religión era como exclusiva, bueno, no exclusiva, pero era como más apegada a que gente pudiente porque le donaba fuera religiosa. O sea, como y de ahí que se dé como que esta parte de que también la gente con dinero pues sea como más conservadora. Ustedes pónganos en los comentarios qué opinan. ¿Creen que la religión ponga estos límites y que sea necesario poner estos límites? Exactamente. Entonces, y hasta dónde sí y hasta dónde no también podemos llevar como todas estas todos estos puntos a ya un plano ya terrenal, ¿no? O sea, ya a nuestra realidad, porque pues si nos vamos como que muy muy estrictos también a lo que la leyenda nos dice, pues todos sean buenos y pobres. Exacto, sí, porque, o sea, yo siempre me he preguntado, por ejemplo, o sea, aquí ya nada más como que por último para ir con las siguientes leyendas. Y creo que sí va como acorde a, porque pues obviamente también la literatura, el cine te los muestran como algo aterrador, como algo del infierno. Yo siempre me pregunté por qué los vampiros, que son estos seres de capa y pálidos y de colmillos, algo fuera de, son ricos. O sea, en muchas películas te muestran a esos vatos como los millonarios y yo digo, ¿por qué? Fíjate que en Inframundo lo dijeron, ¿no? Eran patentes de donaciones de sangre, pero... Como Stinky de Arnold. Algo más inteligente, digo yo, okay. Andar cazando venados como en Crepúsculo. Pero pues yo digo, por ejemplo, en Sabrina Spellman, ¿no? La bruja adolescente. Estas brujas que viven mucho tiempo y son jóvenes. Tenían dinero porque sabían invertir, porque sabían ese... bueno, sí, o sea, aquí nada más enfocándonos en esta onda del traje y que del pudiente y la changa, porque también en algún momento cuando hablaremos de brujas, pues también esa rama también se divide en dos. En American Horror Story nos muestran brujas ricas, millonarias, bueno, al parecer porque ahí caben en esa pinche casa quién sabe cuántas viejas, ¿no? Sí. Y en Sabrina también, en las dos versiones de Sabrina, en la comedia de los 90s, 2000s
como ahorita en la de Caos de Netflix. de Netflix, también. Es más, váyanse al canal de Blue Tangle y díganme si ese señor no era un vampiro pudiente. Pero bueno, échenselos y coméntenos aquí. Cuéntenos ahí si creen que es un mal necesario, si debe de poner límites, si sea necesaria una religión para poner límites. Y normalicemos a que los vampiros también nos pongan como jodidos. Pónganos. Ahí los leeremos. El diablo ronda en las discotecas. La siguiente leyenda es una de las más recientes e interesantes que hay en México y en el mundo, y por sus características está entre las mejores. Se desarrolló en la ciudad de Durango, al norte del país, en abril de 1990. Muchos son los pobladores que aseguran haber sido testigos del suceso. Incluso uno de los primeros recopiladores fue Manuel Lozoya, periodista de la ciudad. Sin embargo, también hay varios policías y ciudadanos que fueron testigos presenciales directos, quienes vivieron momentos de angustia y miedo. Por lo mismo, en los siguientes días la ciudadanía sintió terror hasta de salir a la calle llegada la noche. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto misterio? La protagonista de esta leyenda se llamaba Josefina, y digo se llamaba porque murió después de ese extraño caso. Se dice que era una de las mujeres más bellas de la ciudad, de buena estatura, morena clara, 18 años y un cuerpo bien proporcionado, sexy y agradable en su forma de ser. Sin embargo, no tenía novio. Ella prefería disfrutar con sus amigos. Se dice que todos la codiciaban y querían, pero para ella lo mejor era acudir a los mejores lugares de diversión. Una noche, la del Viernes Santo, salió bien arreglada y vestida en forma coqueta y provocativa. Deseaba divertirse, por lo que fue a la mejor discoteca de la ciudad, donde acuden muchachos de buena posición económica. Entró y se sentó, tomando algunas bebidas. Al poco rato toda la discoteca se vio llena. El ambiente era bueno, poca luz y sonido a alto nivel. Y como es común en estos lugares, llegó un joven apuesto, vestido de traje elegante y la invitó a bailar. Ella no lo veía bien. Lo único que pudo distinguir fue que a este joven le brillaban los ojos de forma anormal. Sin embargo, esto no le preocupó, por lo que salieron a la pista y empezaron a bailar. Al parecer, era la mejor pareja bailando. De repente el ritmo cambió a lambada y ellos continuaron. Pero ya no era baile sino encuentro sexual desenfrenado, lo que parecía una orgía. Al mismo tiempo llegó un olor a azufre y el miedo acompañado de escalofríos se apoderaron de todos en el interior del lugar. Pero en forma desesperante, nadie podía hablar, aunque muchos querían gritar. Poco a poco fueron testigos del extraño cambio. Por la poca luz que había alcanzaron a verle a este bailarín un pie en forma de pata de gallo y en el otro una pezuña de cabra. Al parecer todos quedaron paralizados, ya que nadie se podía mover y como si los forzaran tenían que ver a esta pareja. Súbitamente empezaron a elevarse, hasta llegar a flotar a cierta altura cercana al techo. El miedo aumentó y todo era terror y contagio. Los demás no querían ver eso, pero no podían separar la vista. Querían salir y era inútil. Sus cuerpos no se movían, ni gritar podían. Alguien empezó a rezar, Ave María Purísima. En ese momento todas las luces se apagaron y se escuchó como si un gran viento sacudiera todo por unos segundos. No perdieron más tiempo los muchachos y todos se arrodillaron a rezar en voz alta. Cuando encendieron las luces, todos se veían entre sí, porque esa horrible pareja ya no estaba. La única que quedó fue Josefina, quien estaba tirada en el piso, inconsciente, pero afuera nadie vio que alguien saliera, a excepción de una patrulla y 2 policías, quienes vieron a alguien subir a una camioneta Dodge modelo 90, negra, y arrancar rechinando llantas, mismas que quedaron marcadas en el pavimento. Inmediatamente la patrulla persiguió esa camioneta por toda la ciudad, y como no la alcanzaba pidió ayuda. Al poco rato 6 coches patrulla, motocicletas y camionetas se dieron a la persecución. Varias veces la cercaron, pero increíblemente se les escurría. Y cada vez que lo cercaban, se escuchaba una horrenda voz burlona y una carcajada que se oía a gran distancia. La persecución siguió y se le volvió a acercar. Todos los policías se bajaron con pistola en mano. Se fueron acercando y de pronto desaparecieron camioneta y conductor, para aparecer en otro lugar. Fueron varios intentos de arrestar a ese conductor o lo que fuese, y el último intento fue a través del centro de la calle de Pino Suárez, por donde la camioneta se dirigía hacia el oriente. La extraña camioneta llegó a un panteón,
Se metió y desapareció. Los policías lo buscaron por mucho tiempo y nunca encontraron rastro alguno. Josefina murió, y hoy en día se dice que está enterrada en ese panteón. Sin embargo, otros dicen que se la llevaron en una noche a un hospital y misteriosamente desapareció en el camino, dejando incrédulos a sus amigos, por lo que ellos tardaron varios días en recuperarse y después vivieron confundidos dudando acerca de ese suceso, pensando si este no fue provocado por su imaginación. Lo único que sabían era que Josefina ya no existía. Hubo algunas investigaciones posteriores y se dice que la discoteca fue cerrada, pero no se encontró responsable. Lo que sí causó terror fue la difusión de este suceso. De boca en boca inundó la ciudad, lo que originó calles vacías en las noches. Incluso algunos sacerdotes salieron a bendecir las calles y avenidas. Hoy en día las discotecas ya no son los lugares en donde se toca música tipo americana, sino que son un refugio para ahogarse en alcohol, droga y sexo. Y a las muchachas da pena verlas intoxicadas o borrachas. En esos momentos son víctimas de la depravación. En el mismo lugar se ven parejas tocándose como si fuera un cabaret y en muchos de los casos son chicas menores de edad. Estas acciones son un reto a los buenos principios, incluso a la educación familiar. También en la mayoría de estos lugares se hacen desnudos de hombres y mujeres, generando el morbo y la indecencia. Son cabarets disfrazados de discotecas, y muchas veces el padre no lo sabe y cree que sus hijos únicamente fueron a bailar sanamente. Esta leyenda tiene un mensaje y con la belleza de su misterio se conjuga para entregarnos una visión de lo que es el mal y la maldad representados por el diablo, apropiándose del alma de los jóvenes, quienes no han despertado para diferenciar y saborear los elementos de bondad fuera de los deseos materiales y carnales. Una de las leyendas que les mencionábamos al principio, que justamente reflejaban un poco acerca de la cultura y del folclore de aquí de México de antaño, era justamente esta del diablo ronda en la discoteca. Que también es curioso, ¿no? Aquí hay arma de doble filo. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo en esta idea de que no debemos también de seguir satanizando este tipo de lugares, ¿no? O sea, el mensaje que da como el autor va acorde a su época y va acorde a lo que en su momento se vivía y como tanto los hijos como los padres veían la situación. Hoy en día pues ya han cambiado las cosas, ya eres como que más libre de ir y de besarte con quien tú quieras o de hacer y deshacer o de irte al cuarto oscuro, eso si eres LGBT, y pues de si eres heterosexual pues de darte tus besos con una chica en el antro y de ahí pues irte al hotel o a la casa o a donde quieras. Y pues aquí también les deja la lección, ¿no? También de que hay que ser precavidos, hay que tener responsabilidades. Sí, también pensar el que puede también existir el aquí la persona abusiva, ¿no? Que ya quiera tener otras intenciones, que si tú lo consensas dices, ok, no hay problema, los dos lo están permitiendo y adelante. Pero pues no faltará, ¿no? Aquel chico que quiera sobrepasar límites y pues ahí sí dices un estado de vulnerabilidad que puede ser el estado etílico o bajo otras sustancias. Pues mejor consumir lo propio, o si te van a dar una botellita, pues saber que está cerrada y que no tiene ahí un poco de truco por ahí, ¿no? Según yo, esta leyenda tiene como que otras versiones que incluso de hecho me agradan un poco más, justamente porque no tienen o no se enfocan como que en esta parte de viva la mujer y que se vista como quiera. O sea, fuera de ese mensaje, que sí está bien, pues se enfoca en lo que es, ¿no? La leyenda como tal. Uh-huh. Si alguien tiene como que el dato o conoce como que otra versión, póngala acá abajo. Ahora, la pregunta. Si ustedes presenciaran ese tipo de cosas, o sea, ya pasando, trasladándolo como que a un día a día, ¿qué harían? Porque en el cuento dicen que esto como que se detuvo porque alguien empezó a rezar, pero dudo mucho que alguien en la UTA se ponga Ave María Purísima. Para decir, bienvenido sea. Pero bueno, pónganos aquí abajo qué tal les pareció la leyenda, qué harían en ese tipo de situaciones y qué opinan también acerca de este punto ya como que más en serio sobre el más tema, liberal, más liberal, específicamente sobre la mujer, ¿no? Porque al final, pues lamentablemente seguimos pasando como que por cosas turbias. Siempre lo hemos dicho, nuestra posición siempre ha estado a favor de ellas, las apoyamos. Pero pues ustedes también coméntenos aquí. Entonces, si ustedes salen con alguien allí en el bar, en el antro, pues
Fíjense bien que no tenga patas de cabra o de gallo. Y no bailen lambada. Que no bailen lambada, porque pues era de los 90, fíjate que sí estaba como muy prohibido eso, ¿no? Sí, de hecho también esto igual en su momento lo haremos como que más a tema, porque también está como que padre. Yo en su momento vi una serie que se enfocaba en la música, que era Glee. Y justamente ahí hay un capítulo en donde justamente hablan de todos los tipos de bailes. O el episodio en el que salió este tema, estaba lo del perreo. El twerking y toda esa madre. Entonces, en esta leyenda también es como que está interesante. La lambada, ¿no? Que la lambada, el tango, la bachata, o sea, todo ese tipo de bailes. Incluso creo que el swing, el rock and roll, también en su momento lo tuvieron prohibido porque, sí, ay, Dios porque santo, bailaba el diablo ahí. Entonces, ¿no? Ese también es como que algo interesante. Déjenos acá abajo ustedes que bailan. Obviamente quiero pensar que industrial, que también en su momento... Ay, oigan, o sea, sí están bien divertidos, pero luego se pasan de lanza los güeyes que hacen los memes donde bailan industrial, güey, y les ponen de banda y de así. reggaetón. Entonces, pónganlos aquí abajo si ustedes bailan algo, les gusta bailar, qué opinan también acerca del baile a través pues, del tiempo y del cómo la gente lo ha percibido. Y bueno, ya para finalizar, les comentábamos que les íbamos a dejar como que otra leyenda también, además de esta del diablo ronda en las discotecas, otra leyenda que creo que es importante mencionarla porque también así abrimos como que la puerta a programas especiales de estos temas. Vamos a hablar de los nahuales. Se las vamos a dejar ya por último para ir también como que tocando estos temas y pues ya que nos den como que su opinión. Leyenda del Nahual. Muchos animales desde siempre han sido parte de los rituales y misas negras, de adoración al diablo, sacrificios de gallinas, gatos negros, perros y sopilotes, entre otros. Han hecho de estos un misterio en torno al por qué hubo una época durante la cual se asociaban gatos negros al lugar donde vivían las señoras que practicaban la brujería, y hasta hoy en día nos persigue esa superstición. En todo el mundo hay narraciones de personas quienes aseguran haber visto fantasmas de animales ya muertos. Se han visto flotar perros, gatos y cabras, caballos con ojos brillantes como llamaradas que atacan a quien se les pone enfrente. Sin embargo, hay otras narraciones que preocupan más por los resultados, o mejor dicho, las desgracias de su aparición. Una de estas se desarrolló en la Sierra de Michoacán, donde la señora Guadalupe N. había tenido algunos problemas. Después de que todo se solucionó, tenía mucha ropa sucia y una tarde decidió ir a lavar al río, el cual está a 2 kilómetros del pueblo. Solo que para llegar a él hay que transitar por veredas de difícil acceso. Pues bien, como era bastante lo que tenía que lavar, se le hizo de noche y se acompañó de una vecina. Las dos venían cargando su tambache de prendas al tiempo que platicaban. Más o menos a la mitad del camino, súbitamente apareció un animal frente a ellas. No se le veía forma definida, si era un gato o perro, pero poco a poco fue creciendo y al final tenía el tamaño de un caballo. Aunque no tenía esa forma, era como un bulto. Se les fue encima atacando a la señora Guadalupe. Su amiga, después de aventar su tambo con ropa, huyó gritando rumbo al pueblo. Al llegar dio aviso a su esposo y al de Guadalupe. Reunieron a más personas y fueron a auxiliarla donde habían sido atacadas. Encontraron a Guadalupe tirada en el piso, pero no tenía rasgos de sangre por fortuna. La cargaron y llevaron a su casa. Tenía moretones en todo el cuerpo, pero como si la plancha le hubiese caído encima. Los siguientes días tuvo pesadillas y sufría con ellas. La boca se le fue de lado y una pierna no la podía mover. Pasaron 2 años y no cesaban las pesadillas ni la enfermedad, que venía acompañada por una insuficiencia para respirar, pero aún así realizaba todas sus actividades sin dificultad. Al narrar lo que le había sucedido, muchos lugareños contaron otras experiencias del mismo animal y que había intentado atacarlos. En la mayoría de los pueblos existe la creencia de que a este animal, que aseguran es el diablo transformado, se le ahuyenta diciéndole groserías. Hay otro tipo de animales que también han sido vistos, pero poco se sabe de ellos, ya que hay quienes creen que son producto de la fantasía, como la onza, las gigantescas serpientes marinas, el hombre de las nieves, el yeti, Shushkash, las extrañas criaturas marinas como el monstruo del lago Ness o Hipogopo,
champ, o bien como esas extrañas criaturas con alas que se les ha visto volar. Incluso a esa rama de estudio se le ha dado el nombre de protozoología. Un hecho singular es que usted verá siempre la representación del diablo como la figura de un hombre fuerte con cuernos y patas de cabra, y una cola como la de los dinosaurios. A este personaje siempre se le ha asociado con el color rojo, representado a la sangre que derrama por sus maldades. Sin embargo, la mayoría de las veces se le asocia con algún animal. La leyenda del Nahual es muy común en toda la provincia mexicana, así como en Centroamérica. No obstante, hay pueblos en el que le conocen de otra forma, pero las desgracias y el temor que ocasiona son similares en todos. Una de las tareas en el futuro cercano es rescatar todas esas leyendas o narraciones de las personas para comprender mejor lo que es o de qué se tratan las manifestaciones que la gente de campo ha llamado Nahual. Y pues como les comentamos, pues es más así como un pequeño resumen para abrir como que paso a este tipo de temas. El Nahual aquí en México se le conoce más a la gente que practica cierto tipo de cosas, de mancias o de dogmas, que tienen la habilidad de cambiar su cuerpo a animales, incluidos los chamanes, las brujas, y pues como ya lo mencionaron, la mayoría de las veces se le representa o se le asocia, mejor dicho, al diablo. Pero pues sí hay como que varias experiencias donde se habla de este tipo de seres. Y según yo no es como la adoración directamente al bajo astral, ¿no? Porque se dice que también algunas brujas se transforman en búhos. Y es cuando los ves que diciéndoles groserías se van. Pero esto, insisto, es como en pueblos en donde se sabe que una mujer o que un hombre practica cosas. Uh-huh. Fuera de, pues ya es como que algo del demonio y maligno, y como que todo ese tipo de cosas. ¿Dónde eso de las groserías? Porque, o sea, por ejemplo, con ciertos espíritus, ciertas entidades que ya no hablemos de pueblo, sino de tu casa, en la ciudad, donde sea. Muchos dicen, ay, cuando sientas algo, o veas algo, o escuches así ruidos, miéntale la madre, no, o dile groserías, o dile aquello, para que... O sea, más que decir las groserías, es como este lapso de decir, no le demuestres miedo. Pero pues bueno, son parte de las creencias, obviamente. Y supersticiones de la ciudad, de los pueblos más que nada, ¿no? De provincia. Uh-huh. Y pues bueno, este fue un pequeño programa al estilo radio, una leyenda, un resumen cortito. No hay mucho realmente que comentar porque también nos queremos como que guardar cierta información para justamente también tocar este tema ya en un especial. Y hacerles también mención de otro tipo de seres, porque no solamente los nahuales, que sí son como que una rama muy específica, dice que tiene esta como habilidad, puede hacerlo. Varios cambiaformas, cambiapieles o animagos, como le quieran llamar. Y está como que interesante el tema, entonces pónganos aquí abajo sus comentarios. Nuevamente no crean que no les quisimos hacer video, porque ustedes a lo mejor se preguntarán, bueno, si estos niños tienen tiempo para grabar su podcast, porque no hicieron como un video normal. El problema es que no hay mucho tiempo hoy en día para ninguno de los dos, más que nada la edición. Entonces, para hacer también como que más ágil y para no también suspender como que los videos, decidimos hacer como que esto así un poquito más rápido, de unas leyendas. Pero van a seguir habiendo videos. Exacto. Si les gustó, quieren que retomemos más de leyendas, quieren que contemos otras, también nos pueden mandar sus leyendas y nosotros las estaremos leyendo y pues estamos. De hecho eso también está bueno, dependiendo de también, bueno, o sea, no los estoy como que excluyendo, pero para las personas que si es que nos están escuchando de otros estados, incluso desde otros países, coméntenos como sus leyendas más populares de allá de su región, para que también nosotros podamos aquí pues tener material y platicarlas, leerlas y opinarlas. Entonces, para que si les gusta, hagamos también como que una segunda parte de este mismo libro, o si tienen también algún otro libro de leyendas que nos recomienden, que nos sugieran, lo compramos, lo leemos y también, ¿por qué no también hacer otro podcast? Exactamente. Pues, bueno, entonces nos vemos o nos escucharemos dependiendo en el próximo video. Mi nombre es Niet. Yo soy Yue. Y
Este fue su mini especial podcast estilo radio, audio nada más, de leyendas de aquí de México. Nuevamente, rápidamente, otra vez, el libro es Leyendas de Fantasmas y Casas Embrujadas por José Luis Márquez Jiménez. La portada se las estaremos poniendo también aquí en el video y los datos en la descripción. También van a encontrar los links a nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos a Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en la siguiente edición Hasta de Diversidad Oscura. la próxima. Chao.